Una carta amarillenta, años de silencio y una sola mujer dispuesta a romper todo para que la verdad finalmente salga a la luz. Mis queridos, lo que está a punto de pasar en la mansión Albora no es una pelea más entre suegras. No, es el día en que la matriarca más temida de Mardin va a caer de rodillas frente a su propio hijo. Es el día en que Alia descubre que su sufrimiento de años tenía una cómplice silenciosa viviendo bajo el mismo techo. Es el día en que Fikriye, esa mujer misteriosa que tantos subestimaron, llega con una prueba en la mano y la mirada de quien vino dispuesta a quemarlo todo. Si tú acompañas esta historia conmigo, activa la campanita ahora y déjame tu like, porque este capítulo no se ve, se siente. Y créeme, lo que viene aquí va a doler, va a sorprender y sobre todo va a cambiar para siempre todo lo que tú pensabas saber sobre los Albora. Apaga las luces, sube el volumen y prepárate, porque Sadakat está a punto de enfrentar el momento más brutal de su vida. Y esta vez, mis amigos, ya no hay vuelta atrás. La escena empieza en el gran salón de la mansión Albora. Esa mansión imponente, llena de historia, llena de secretos, llena de dolor. La luz de la tarde entra por las ventanas. Los muebles antiguos brillan con esa elegancia de siempre. Y todo parece estar en calma. Pero es una calma engañosa, porque Fikriye está allí, parada en el centro del salón, con una mirada que daba miedo. Una mirada de quien va a soltar una bomba y no le importa a quién va a alcanzar la explosión. Sadakat está sentada en su sillón favorito, con esa pose de reina que solo ella sabe hacer, observando a Fikriye con desconfianza. Sian acaba de entrar al salón, todavía con el saco puesto, sin saber lo que está a punto de presenciar. Y Alia, ¡ay, mi Alia querida! Alia entra detrás de su esposo, sonriendo, sin saber que en cuestión de segundos su corazón se va a hacer pedazos. «Fikriye, ¿qué haces aquí parada en medio del salón?», le pregunta Sadakat con su tono más arrogante, ese tono que solo ella sabe usar para humillar a las personas. Fikriye levanta el rostro, mira a Sadakat directamente a los ojos y responde con una voz que cortaba como navaja. «Estoy aquí porque llegó el momento, Sadakat. Llegó el momento de que todos sepan lo que tú escondes. Madre del cielo». La cara de Sadakat en ese momento, mis amigos, ustedes tenían que verla. Se puso pálida, después se puso roja, después intentó disimular, pero no pudo, porque Fikriye sabía algo. Fikriye tenía una carta bajo la manga y estaba lista para usarla. Sihan, que apenas estaba llegando, se detuvo en seco. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó él, mirando a una y a otra. Alia, asustada, se acercó a su madre y le tocó el brazo. «Mamá, por favor, no hagas esto. No es el momento». Pero Fikriye no escuchaba a nadie. Fikriye estaba poseída por una determinación que daba miedo. «¡Hija mía, escúchame!», gritó Fikriye, volteándose hacia Alia. «Tú necesitas saber quién es esta mujer. Tú necesitas saber lo que ella es capaz de hacer. Y necesitas saberlo hoy, ahora, en este mismo instante». Sadakat se levantó del sillón como una fiera herida. «Cállate, mujer del demonio. ¿Quién te crees que eres para entrar a mi casa y hablar así? Esta es la mansión de los Albora. Aquí mando yo». Pero Fikriye no se intimidó, ni un poquito. Al contrario, dio un paso adelante, miró a Sadakat con desprecio y soltó la primera bomba. «Yo sé lo que hiciste hace años, Sadakat. Yo sé lo que escondiste de tu propia familia. Y sé que tú eres la responsable de muchas de las desgracias que han ocurrido en esta casa». Dios mío del cielo. Yo cuando escuché eso casi me caigo del sofá. Porque mis amigos, esto no era una pelea cualquiera. Esto no era una discusión normal entre suegras. Esto era una declaración de guerra. Y Fikriye estaba apuntando directamente al corazón de Sadakat. Sihan se acercó rápidamente, intentando poner orden. «Fikriye, por favor, hable con respeto. Esta es mi madre. Si tiene algo que decir, dígalo con calma». Pero Fikriye se volteó hacia Tijan con los ojos llenos de lágrimas y de rabia. «¿Calma, Tijan? ¿Tú me pides calma? Después de todo lo que esta mujer le hizo a mi hija, ¿tú me pides calma?». Alia, en ese momento, ya estaba temblando. Se cubrió la boca con las manos, intentando contener un grito que le quemaba la garganta. «Mamá, mamá, por favor, ¿de qué estás hablando? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que escondes?». Y entonces Fikriye soltó la frase que cambió todo. La frase que dejó a la familia Albora completamente destrozada. La frase que les voy a contar ahora, mis amigos, y que les juro, los va a dejar sin habla. Sadakat sabía. Sadakat
siempre supo lo que pasaba con Boran. Y no hizo nada para protegerte, hija mía. Ella escogió proteger a su hijo, escogió proteger el nombre de los Albora, y dejó que tú sufrieras durante años. ¡No puede ser! ¡Misericordia! Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Porque, mis amigos, esto significa que Sadakat, esa mujer que se hace pasar por la matriarca recta, justa, defensora de la familia, sabía todo. Sabía cómo Boran trataba a Alia. Sabía del testamento. Sabía de las humillaciones. Y no hizo nada. Alia retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico. Sus piernas temblaban. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Miró a Sadakat con una expresión de dolor tan profunda, tan devastadora, que partía el alma. Sadakat, ¿es verdad lo que mi madre está diciendo? ¿Tú sabías? Sadakat, acorralada, hizo lo que siempre hace cuando se siente descubierta. Atacó. Es mentira. Todo lo que esta mujer dice es mentira. Sihan, hijo mío, no le hagas caso. Fikriye está aquí solo para destruirnos. Ella vino a Mardin con un solo propósito: acabar con la familia Albora. Pero Fikriye no se calló. Sacó del bolso una carta vieja, amarillenta, con marcas de haber sido leída muchas veces, y la levantó frente a todos. ¿Mentira, Sadakat? ¿Esto también es mentira? Esta es una carta que tú me enviaste hace años. Una carta donde reconocías que sabías lo que tu hijo le hacía a mi hija. Una carta donde me pedías que me callara, que no interviniera, que dejara que las cosas se acomodaran solas. Se vino todo abajo. ¡La carta! ¡La carta! Mis amigos, ¿ustedes pueden creer? Sadakat le escribió una carta a Fikriye admitiendo todo, y ahora esa carta volvía como un fantasma a destruirla. Y lo peor de todo, es que Sihan estaba allí, viendo todo, escuchando todo, sin poder defender a su madre porque la prueba estaba ahí, en las manos de Fikriye, imposible de negar. Sihan se quedó mirando a su madre con una expresión que no se puede describir, una mezcla de dolor, de incredulidad, de rabia, de tristeza. «Mamá», susurró él con la voz quebrada. «Mamá, ¿es verdad? ¿Tú sabías lo que Boran hacía? ¿Tú lo cubriste todo este tiempo?» Sadakat intentó tomar la carta de las manos de Fikriye, pero Fikriye la apartó. «No, Sadakat, esta carta no es tuya. Esta carta es la prueba de lo que tú eres. Es la prueba de tu hipocresía, de tu cobardía, de tu falta de carácter. Suéltame esa carta. Es mía. Tú no tienes derecho a mostrarla», se gritó Sadakat, perdiendo completamente la compostura. Y ahí, mis amigos, ahí ustedes pudieron ver a la verdadera Sadakat. No la matriarca elegante, no la mujer respetable, no. Vimos a una mujer desesperada, acorralada, lista para hacer cualquier cosa para esconder la verdad. Alia, en medio del caos, se acercó a Sihan y lo tomó del brazo. «Sihan, mi amor, dime que esto no es verdad. Dime que tu madre no sabía lo que tu primo me hacía. Dime que estuve sufriendo sola todo este tiempo, sin que tu familia, sin que ella, hiciera nada para ayudarme». Sihan, mis amigos, Sihan estaba destruido. Yo nunca en mi vida había visto a este hombre tan perdido. Él miraba a la madre, después miraba a la esposa, después miraba a Fikriye, sin saber qué hacer, sin saber qué decir, sin saber a quién creer. Porque su mundo, todo lo que él pensaba que era verdad, acababa de hacerse pedazos en un solo segundo. «Mamá, te estoy haciendo una pregunta», dijo Sihan finalmente, con una voz firme pero llena de dolor. «Y quiero la verdad. La verdad, mamá. ¿Tú sabías lo que Boran le hacía a Alia?» Sadakat se quedó callada, bajó la mirada. Y ese silencio, mis amigos, ese silencio fue la peor de las confesiones, porque cuando alguien que siempre tiene una respuesta para todo, de repente se queda sin palabras, es porque la verdad pesa más que cualquier mentira. «Sihan, hijo mío», balbuceó Sadakat, «tú no entiendes. Las cosas no son como parecen. Yo hice lo que tenía que hacer para proteger a esta familia. Boran era mi sobrino, era parte de los Albora. Yo no podía dejar que el nombre de la familia se manchara. Virgen Santísima», lo confesó. Sadakat acaba de confesar, frente a todos, que escogió el apellido por encima de la justicia. Frente a Sihan, frente a Alia, frente a Fikriye. Acaba de admitir que Alia sufrió sola, porque ella, Sadakat, prefirió cuidar la reputación de la familia. Alia soltó un grito que rompía el corazón, un grito que parecía venir desde lo más profundo del alma. «¡No! ¡No puede ser! Sadakat, yo confié en ti.
Yo te abrí mi corazón. Yo te traté como una segunda madre. Y tú sabías todo y no me dijiste nada. Sadakat intentó acercarse a Alia, pero Alia retrocedió, como si Sadakat fuera un veneno. No te me acerques, no me toques. Por años cargué un dolor que no era solo mío. Por años pensé que estaba sola, que nadie sabía lo que yo pasaba. Y ahora descubro que tú, la mujer que decía quererme como una hija, sabía todo y no movió un dedo para ayudarme. Sihan se llevó las manos a la cabeza. Su corazón estaba hecho pedazos. Su mundo se había venido abajo en menos de 5 minutos. Mamá, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerle eso a Alia? Era una mujer que necesitaba ayuda. Era una mujer que sufría. ¿Y tú? Pero Sadakat, en lugar de pedir perdón, en lugar de mostrar arrepentimiento, hizo lo peor que podía hacer en ese momento. Atacó a Fikriye. Esta mujer está mintiendo. Esa carta es falsa. Yo nunca escribí algo así. Fikriye llegó aquí solo para destruirnos, solo para envenenar a mi hijo en contra mía. Fikriye soltó una risa amarga, una risa que daba escalofríos. ¿Falsa, Sadakat? ¿Falsa? Aquí está tu firma. Aquí está tu letra. Aquí está la fecha. Y aquí está el sello de la familia Albora. ¿También vas a decir que el sello es falso? Mis amigos, el aire en aquel salón se podía cortar con un cuchillo. Yo nunca en mi vida había visto una escena tan tensa en una telenovela. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si todos los relojes de la mansión Albora se hubieran parado al mismo tiempo, esperando ver lo que iba a suceder. Fikriye, sosteniendo aquel papel amarillento con manos firmes, sin temblar ni un poquito. Sadakat con los ojos desorbitados, intentando alcanzar la carta con desesperación. Alia llorando en silencio, con las manos sobre el pecho, intentando contener los sollozos que le quemaban la garganta. Y Zihan. ¡Ay! Zihan en el medio, dividido entre la sangre de su madre y el dolor de su esposa querida. Zihan, hijo, no leas esa carta, te lo suplico. Es una manipulación. Esa mujer está mintiendo, gritaba Sadakat, casi histérica, dando pasos hacia su hijo. Pero Zihan ya había tomado su decisión. Estiró la mano hacia Fikriye lentamente. Una mano que temblaba ligeramente. Una mano que cargaba el peso de toda la familia Albora sobre los hombros. Fikriye lo miró con compasión, con esa mirada de madre que entiende el dolor de otra madre. Zihan, hijo mío, yo sé que esto te va a doler. Yo sé que tú prefieres no saber. Pero la verdad, por más que duela, siempre será mejor que la mentira cómoda. Toma, lee y juzga por ti mismo. ¡Qué momento, mis amigos! ¡Qué momento tan devastador! Porque en aquel pequeño gesto de extender la mano, Zihan estaba escogiendo entre el pasado y el futuro, entre la mentira cómoda y la verdad dolorosa, entre la madre que lo crió y la esposa que ama con el alma. Y nosotros, los espectadores, estábamos al borde del sofá, conteniendo la respiración, esperando ver hacia dónde se iba a inclinar la balanza del destino. Zihan tomó la carta de las manos de Fikriye. Y ahí, mis amigos, ahí Zihan vio con sus propios ojos lo que su madre había escrito hace años. Vio la firma, vio el sello, vio la fecha y vio frases que jamás se imaginó leer. Frases donde su madre le pedía a Fikriye que se callara. Frases donde Sadakat reconocía que Boran tenía ciertos problemas con su esposa. Frases donde ella prometía manejarlo internamente, dentro de la familia, sin que nadie de afuera se entere. Zihan apretó la carta entre sus manos, sus ojos se llenaron de lágrimas, y cuando levantó la mirada hacia su madre, había algo nuevo en sus ojos, algo que daba miedo. Desilusión. Una desilusión profunda, dolorosa, irreversible. «Mamá», dijo él, con una voz tan baja que parecía un susurro. «Mamá, dime que esto no es real. Dime que no escribiste esto. Dime que es una falsificación. Dame una razón para seguir creyendo en ti». Sadakat se quedó callada. Su silencio, otra vez, fue la respuesta. Y Zihan, ese hombre fuerte, ese león de los Albora que nunca se quiebra delante de nadie, Zihan se quebró. Sus hombros bajaron, su cabeza se inclinó, y por primera vez en mucho tiempo, todos pudieron ver que Zihan era humano. Que Zihan también sentía. Que Zihan también podía ser traicionado. «Zihan, hijo mío, escúchame», suplicó Sadakat, acercándose a él. «Yo hice lo que pensé que era correcto. Yo intenté proteger a esta familia. Tú no sabes la presión que yo cargaba sobre mis hombros. Yo soy la matriarca. Yo tenía que tomar decisiones difíciles». Pero Zihan dio un paso atrás, un paso que dolió más que cualquier grito. «¿Decisión difícil, mamá?
¿Decisión difícil? Tú dejaste que mi esposa sufriera durante años. Tú dejaste que ella cargara sola con un dolor que tú podrías haber aliviado con una sola palabra. ¿Y eso para ti es una decisión difícil? Alya, mientras tanto, estaba en los brazos de Fikriye. Su madre, esa mujer que ella había recibido con desconfianza, ahora era la única persona en aquel salón que la había defendido, que había levantado la voz por ella, que había puesto en riesgo todo para que la verdad saliera a la luz. «Hija mía», susurró Fikriye, abrazando a Alya con fuerza. «Perdóname por no haber venido antes. Perdóname por no haber tenido el coraje de enfrentar a esta mujer hace años. Pero yo no tenía pruebas. Yo necesitaba conseguir esta carta, y solo ahora pude conseguirla. Y aquí, mis amigos, aquí viene otra bomba. Porque Sihan, todavía con la carta en las manos, miró a Fikriye y le hizo una pregunta que cambió todo el rumbo de aquella discusión. Fikriye, ¿cómo consiguió usted esta carta? Esta carta tenía que estar guardada en algún lugar seguro. ¿Cómo llegó a sus manos? Fikriye se quedó callada por unos segundos. Miró a Alya. Después miró a Sihan. Y respondió con una frase que dejó a todos sin aliento. Esta carta me la entregó alguien dentro de esta misma mansión. Alguien que también está cansado de las mentiras de Sadakat. ¡Qué barbaridad! Hay un traidor dentro de la mansión Albora. Alguien que vive bajo el mismo techo que Sadakat. Alguien que conoce sus secretos. Alguien que está conspirando contra ella. Y Fikriye no quiso decir quién era. No quiso revelar la identidad del aliado. Sadakat, al escuchar eso, se puso como una fiera. ¿Quién? ¿Quién te entregó esa carta? ¡Habla, mujer! Dime quién es el traidor en mi casa. Pero Fikriye no respondió. Solo miró a Sadakat con una sonrisa fría. Una sonrisa que decía, yo sé quién es. Pero no te lo voy a decir, porque ese es mi as bajo la manga. Alya, intentando entender todo lo que estaba pasando, se separó del abrazo de su madre y miró a Sihan. Sihan, mi amor, ¿qué vamos a hacer ahora? Nuestro mundo se acabó. Tu madre nos traicionó a los dos. Yo no puedo seguir viviendo en esta casa después de esto. Sihan tomó las manos de Alya y la miró a los ojos. Alya, mi vida, escúchame. Yo no sabía nada de esto. Te lo juro por todo lo que más quiero. Si yo hubiera sabido, jamás habría permitido que Boran te tocara, que Boran te lastimara. Jamás. Sadakat, viendo que estaba perdiendo a su hijo, jugó su última carta. La carta más sucia de todas. Sihan, si tú escoges a esta mujer y a su madre por encima de mí, vas a perder todo. Vas a perder a Deniz. Yo soy la abuela del niño. Yo tengo derechos sobre él. Y no voy a permitir que esa loca de Fikriye se acerque a mi nieto. ¡Misericordia! Sadakat acaba de usar a Deniz como arma. Acaba de amenazar con quitarle el nieto a Alya. Y mis amigos, ese golpe fue tan bajo, que hasta Cian se quedó sin palabras. Porque amenazar a una madre con quitarle a su hijo. No hay nada peor que eso. Nada. Alya, al escuchar la amenaza, sintió que el alma se le salía del cuerpo. ¿Tú me amenazas con quitarme a mi hijo? ¿Después de todo lo que ya me hiciste sufrir, ahora me amenazas con quitarme a Deniz? Yo solo digo lo que la ley permite, querida, respondió Sadakat, con una frialdad que daba miedo. Tú eres una mujer inestable. Tu madre acaba de entrar a mi casa a hacer un escándalo. Cualquier juez vería que esta no es una familia adecuada para criar a un niño. Sihan, en ese momento, mis amigos, explotó. Yo nunca había visto a Sihan así. Él levantó la voz como nunca antes lo había hecho con su madre. ¡Basta, mamá! ¡Basta! ¿Tú escuchas lo que estás diciendo? ¿Tú entiendes el monstruo en el que te has convertido? Deniz es mi hijo. Es nuestro hijo. Y nadie, ni tú ni el más poderoso de los jueces, va a separar a ese niño de su madre. ¿Me escuchaste? Sadakat retrocedió. Por primera vez en toda la noche, vio que su hijo no estaba de su lado. Y eso, mis amigos, eso para Sadakat fue peor que cualquier cosa. Porque ella siempre había confiado en que Sihan estaría con ella, sin importar qué. Y ahora descubría que el escudo más fuerte que tenía acababa de bajarse contra ella. Sihan, hijo mío, no me hables así. Yo soy tu madre. Yo te di la vida. Yo te crié. ¿Cómo puedes levantarme la voz por culpa de estas mujeres?, suplicó Sadakat, con lágrimas en los ojos. Pero Sihan no se ablandó. Yo no te estoy levantando la voz por culpa de ellas, mamá. Te estoy levantando la voz por culpa de Ti, por culpa de tus mentiras, por culpa de tu hipocresía.
por culpa de todo lo que escondiste y de todo el dolor que dejaste que Alia cargara sola. Eso es lo que me está enfureciendo. Fikriye, que observaba todo con atención, decidió que era el momento de soltar otra información. Porque, mis amigos, Fikriye no había venido a Mardin solo a soltar una bomba. ¡No! Ella tenía una agenda completa, y la siguiente bomba estaba a punto de estallar. Zihan, antes de que tomes una decisión, hay algo más que necesitas saber, dijo Fikri, con una voz seria. Sadakat no solo escondió lo que Boran le hacía a Alia, Sadakat también escondió otra cosa, algo que tiene que ver con tu hermano Kaya. ¡No puede ser! ¡Otra revelación! ¡Otra bomba! Zihan se quedó congelado. ¿Qué tiene que ver mi tío Kaya con todo esto?, le preguntó él, con una voz que casi no le salía. Sadakat, al escuchar el nombre de Kaya, se puso todavía más pálida. Fikriye, te lo advierto, no te metas con la historia de Kaya. Esa es una historia de la familia Albora. Tú no tienes nada que ver con eso. Pero Fikriye sonrió. Sonrió con la satisfacción de quien sabe que tiene a su enemiga acorralada. ¿No tengo nada que ver, Sadakat? ¿Estás segura? Porque yo sé lo que pasó con Kaya hace años. Yo sé el secreto que tú estás cargando sobre los hombros, y si me obligas, voy a contar también esa historia. Alia, completamente perdida en medio de tantas revelaciones, miró a su madre con una expresión de incredulidad. «¿Mamá? ¿Tú sabes algo de Kaya? ¿Cómo? ¿Por qué nunca me lo dijiste?» «Hija, había cosas que yo no quería que tú supieras», respondió Fikriye, acariciando el rostro de Alia. «Yo intenté protegerte, manteniéndote lejos de Mardin, pero ahora veo que el destino tenía otros planes, y ya que estamos todos aquí, que toda la verdad salga a la luz». Zihan, en ese momento, miró a su madre con una expresión que daba miedo. «Mamá, mírame a los ojos. ¿Qué pasó con el tío Kaya? ¿Qué es lo que tú sabes y nunca me contaste?» Sadakat se llevó las manos al rostro. Lloraba. Por primera vez en mucho tiempo, la matriarca de los Albora estaba llorando de verdad. «Zihan, hijo mío, no me obligues a hablar de eso. Es una herida que llevo cerrada hace años. Por favor, te lo suplico, no me obligues a abrir esa herida ahora». Pero Zihan no aceptó. «Habla, mamá, habla. Hoy es el día de la verdad. Hoy sacamos todo de esta casa. No quiero más mentiras. No quiero más secretos. Quiero la verdad completa, ahora mismo». Mis amigos, agárrense fuerte. Porque lo que pasó en aquel salón, en los segundos siguientes a esa demanda de Zihan, fue digno de los mejores momentos de la televisión. Una obra maestra del drama puro. Sadakat se quedó parada en medio del salón, como una estatua de hielo. Sus manos temblaban sin control. Su labio inferior temblaba también. Sus ojos saltaban de Zihan a Fikriye, de Fikriye a Alia, de Alia al suelo, como si buscara desesperadamente una escapatoria que no existía. No había salida, no había refugio. Fikriye, mientras tanto, estaba sentada con una calma escalofriante, una calma de quien sabe que ya ganó la batalla, una calma de cazador que ya tiene a su presa acorralada contra la pared. Y esa calma, mis amigos, esa calma era 1000 veces peor que cualquier grito, porque mostraba a una mujer que había planeado este momento durante años, una mujer que conocía cada punto débil de su enemiga, una mujer que había esperado pacientemente el momento perfecto para soltar el golpe final. Alia estaba pegada a Zihan, agarrada de su brazo, casi sin respirar. Sus ojos suplicaban a Sadakat que hablara, que confesara, que terminara de una vez con todo aquel infierno. Pero al mismo tiempo, sus ojos también temían lo que estaba a punto de escuchar, porque cada revelación de aquella noche había sido peor que la anterior. Y ella, instintivamente, sabía que lo que venía iba a ser mucho peor. Zihan, firme como una roca, no apartó la mirada de su madre ni un segundo. «Mamá, estoy esperando, y no voy a moverme de aquí hasta que tú abras la boca y digas la verdad. ¿Me entiendes?» Esa voz, mis amigos, esa voz no era la voz del hijo dócil. Era la voz del patrón. Era la voz del nuevo líder de los Albora, exigiendo respuestas. Y Sadakat no tenía más por dónde escapar. Y aquí, mis amigos, aquí vino la confesión que dejó a todos, absolutamente todos, con la mandíbula en el suelo. Porque Sadakat, acorralada, sin tener más por dónde escapar, abrió la boca y dijo lo impensable. «Tú, tío Kaya. Kaya no fue víctima de las circunstancias como yo siempre les conté. La historia que ustedes conocen no es completa. Hay partes que yo escondí. Partes que escondí para proteger a la familia. Y
Y Fikriye también sabe sobre eso porque su difunto esposo estaba envuelto en esa historia. Agárrense fuerte, que lo que viene es brutal. El padre de Alia, el esposo de Fikriye, que falleció hace años, estaba involucrado en un asunto con la familia Albora. Y Sadakat lo sabía. Y Fikriye lo sabía. Y los dos guardaban ese secreto cada uno por sus razones. Alia soltó otro grito. ¡Papá! ¡Mi padre! Mamá, ¿qué tenía mi papá que ver con los Albora? ¿De qué estás hablando? ¿De qué están hablando las dos? Fikriye respiró profundo, tomó las manos de Alia y respondió con una voz cargada de dolor. Hija mía, tu padre tenía negocios con los Albora hace muchos años. Eran socios y hubo un problema entre ellos. Un problema que terminó con la familia de Kaya destruida. Tu padre se sintió culpable hasta el fin de sus días. Y por eso, cuando tú decidiste casarte con Boran, yo me opuse. Yo no quería que tú entraras a esta familia, pero tú no me escuchaste. Yo no lo podía creer. Mis amigos, ahora todo empezaba a tener sentido. Ahora se entendía por qué Fikriye no quería que Alia se casara con Boran. Ahora se entendía por qué Fikriye se mantuvo lejos de Mardin durante tantos años. Porque ella sabía que el destino la había puesto en una ciudad llena de fantasmas del pasado de su esposo. Sihan, intentando procesar toda esa información, se sentó en uno de los sillones. Se llevó las manos a la cabeza y dejó escapar un suspiro que parecía venir desde el fondo del alma. Esto es demasiada información de una sola vez. Necesito tiempo. Necesito asimilar todo esto. Pero Sadakat, viendo que su hijo estaba abrumado, intentó un último movimiento. Sihan, hijo, ven aquí. Déjame explicarte todo. Yo te puedo contar la historia desde mi punto de vista. Yo te puedo mostrar que todo lo que hice, lo hice por amor a la familia. Sihan levantó la mano. No, mamá. No quiero escuchar más nada de ti hoy. Hoy yo necesito estar con Alia. Hoy yo necesito apoyar a mi esposa, que es la que más sufrió con todas estas mentiras. Mañana hablamos. Hoy es de Alia. Sadakat se sintió morir. Verse desplazada por su propio hijo en favor de una nuera y una consuegra que ella siempre había despreciado fue el golpe más duro que ella había recibido en su vida. Sihan, hijo, ¿tú me estás haciendo a un lado por ellas? No te estoy haciendo a un lado, mamá. Te estoy diciendo que hoy necesito espacio. Tú me traicionaste de la peor manera posible. Tú dejaste que mi esposa sufriera. Tú escondiste secretos sobre mi tío Kaya. ¿Cómo quieres que yo siga actuando como si nada hubiera pasado? Respondió Sihan, con una firmeza que partía el alma. Alia se acercó a Sihan y lo abrazó. Y en ese abrazo, mis amigos, en ese abrazo se vio todo. Se vio el amor que ellos sienten. Se vio el dolor compartido. Se vio la determinación de enfrentar juntos lo que viniera. Y se vio también la grieta que se acaba de abrir entre Sihan y Sadakat. Una grieta que tal vez nunca se vuelva a cerrar. Fikriye, mirando la escena, sintió que había cumplido su misión, pero no estaba satisfecha. No, mis amigos, porque Fikriye sabía algo que ni Alia ni Sihan se imaginaban. Fikriye sabía que la guerra apenas estaba comenzando y que los enemigos de los Albora estaban prestos a aprovechar este momento de fragilidad familiar para atacar. Sihan, hija mía, dijo Fikriye, dirigiéndose a los dos. Yo sé que ustedes están abrumados con toda esta información, pero necesitan saber una cosa. Yo no vine a Mardin a destruir la familia Albora. Yo vine a recuperar a mi hija y a hacer justicia. Si Sadakat me deja en paz, yo no diré nada más. Pero si ella intenta algo contra mí o contra mi hija, prepárense, porque yo todavía tengo mucha munición guardada. Sadakat, escuchando esa amenaza, sintió que la sangre se le helaba, porque ella sabía que Fikriye no estaba mintiendo. Fikriye tenía más información. Fikriye podía destruir mucho más. Y Sadakat tendría que pisar con mucho cuidado de ahora en adelante. Fikriye, no me amenaces, dijo Sadakat, con una voz baja, casi un susurro. Tú no sabes con quién te estás metiendo. Yo también tengo recursos. Yo también tengo aliados. Si tú quieres guerra, yo te doy guerra. Pero Fikri sonrió. Sonrió con confianza. Sadakat, querida, yo no quiero guerra. Yo quiero que tú me dejes en paz a mí y a mi hija. Si tú lo haces, yo desaparezco y nunca más oirás hablar de mí. Pero si tú intentas hacer algo contra nosotras, prepárate, porque yo no soy la mujer que tú dejaste sin defensa hace años. Yo aprendí. Yo crecí. Yo me preparé. Alia, en ese momento,
Miró a su madre con una mezcla de orgullo y miedo. Era una mujer diferente la que ella veía. Una mujer fuerte, decidida, lista para luchar. Pero al mismo tiempo, Alya temía las consecuencias de toda esta guerra. Porque cuando dos mujeres como Sadakat y Fikri chocan, la destrucción es enorme. «Mamá, por favor», suplicó Alya. «No más amenazas. Por favor, yo solo quiero paz. Yo solo quiero criar a mi hijo en paz. Por favor, basta». Pero Fikriye negó con la cabeza. «Hija, yo me callaré si Sadakat se calla, pero la decisión está en sus manos, no en las mías». Y entonces, mis amigos, sucedió algo que ninguno de nosotros se esperaba. Sihan se levantó, caminó hasta el centro del salón y dijo con una voz firme, decidida, que no admitía discusión: «Basta, basta de las dos. A partir de hoy, las cosas en esta casa van a cambiar. Yo voy a decidir lo que se hace y lo que no se hace. Yo voy a decir quién entra y quién sale. Y la primera decisión que tomo es esta. Hasta que las cosas se aclaren, mamá, tú vas a quedarte en la mansión de Mardin antigua. Fikriye se quedará aquí con Alya y conmigo. Y vamos a investigar todo lo que pasó con el tío Kaya, con Boran, con todo. Y cuando tengamos las respuestas, ahí veremos quién tiene razón». Se me cayó la mandíbula. Sihan acaba de echar a su propia madre de la mansión principal. Acaba de poner a Fikriye, a su suegra, en el centro de su vida familiar. Y acaba de declarar que él, Sihan, es el que manda ahora. La familia Albora acaba de cambiar de líder delante de nuestros ojos. Sadakat se quedó paralizada. «Sihan, hijo, ¿tú me estás echando de mi propia casa?» «No te estoy echando, mamá. Te estoy mudando temporalmente. Necesito espacio para pensar. Necesito espacio para investigar. Y contigo aquí, esa investigación se vuelve imposible, porque tú estás involucrada en todo lo que necesito averiguar». Sadakat lloraba. Lloraba como nunca había llorado. Y la imagen de aquella mujer fuerte, orgullosa, dominante, llorando como una niña perdida, era una imagen que partía el corazón. Pero al mismo tiempo, era una imagen que mostraba que la justicia, finalmente, estaba llegando a esta casa. «Yo soy tu madre, Sihan. Yo te di la vida», suplicó Sadakat por última vez. «Y yo te amo, mamá. Te amo y te amaré siempre». Pero amar no significa proteger los errores. Amar significa también enfrentar la verdad. Y la verdad es que tú me decepcionaste como nunca me había decepcionado nadie. Necesito tiempo para perdonarte. Si es que algún día puedo perdonarte, respondió Sihan, con lágrimas en los ojos, pero con una firmeza inquebrantable. Mis amigos, lo que sucedió después fue partidor de alma. Sadakat se quedó parada en el centro del salón, mirando a su hijo subir las escaleras con Alya, sin poder creer lo que acababa de pasar. Su mundo entero, se había venido abajo en menos de una hora. Ella, la matriarca poderosa de los Albora. Ella, la mujer que daba órdenes y todos obedecían. Ella, la dueña absoluta de aquella mansión imponente. Ahora estaba siendo desterrada por su propio hijo. Subió lentamente a su habitación, paso a paso, como si cada escalón pesara una tonelada. Las criadas, escondidas detrás de las puertas, observaban en silencio. Algunas con pena verdadera, otras con satisfacción mal disimulada, porque Sadakat nunca había sido amable con el personal. Pero todas sentían que estaban presenciando un momento histórico, el fin de una era, la caída de una reina que se creía intocable. Dentro de su habitación, Sadakat se sentó en el borde de la cama y miró a su alrededor. Vio las fotografías de su familia sobre la cómoda. Vio el retrato de Boran colgado en la pared. Vio los vestidos elegantes en su armario abierto. Y por primera vez en muchos años sintió miedo. Miedo de verdad. Miedo de perderlo todo. Miedo de quedarse sola en el mundo. Miedo de morir lejos de su nieto Denis. «No puede ser», susurró, mirándose en el espejo con los ojos hinchados. «No puede terminar así. Yo soy Sadakat Albora. Yo no pierdo nunca». Pero las lágrimas que rodaban por su rostro contaban otra historia. Una historia de derrota. Una historia de soledad amarga. Una historia de una madre que había escogido tan mal, que ahora pagaba el precio más alto de todos. Y lo peor, mis amigos, lo peor es que todavía no sabía que el traidor estaba a punto de entrar a aquel salón. Mientras tanto, en otro rincón de la mansión, alguien estaba escuchando todo. Alguien que se mantenía escondido, observando, escuchando, planeando. Alguien que sabía que aquel era el momento perfecto para actuar. Porque con la familia Albora dividida, con Sadakat caída,
con Xian emocionalmente fragilizado, con Alia destrozada. Era el momento ideal para los enemigos atacar. Y mis amigos, ¿quién era esa persona? ¿Quién estaba escondida escuchando todo? ¿Era el aliado secreto de Fikriye? ¿Era esa persona que vivía en la mansión y que había entregado la carta de Sadakat a Fikriye? Y esa persona, mis amigos, esa persona estaba sonriendo. Sonriendo porque su plan estaba funcionando a la perfección. Pero, ¿quién es? Ah, mis queridos, esa es la próxima gran pregunta de esta historia. ¿Será Nare? ¿Será Pakise? ¿Será alguien aún más cercano a Sadakat? Las pistas están todas ahí, pero la respuesta vendrá pronto. Y cuando venga, les juro que nadie se la va a esperar. Volviendo al salón, Xihan tomó la mano de Alia. Vamos, mi amor, vamos a nuestra habitación. Tú necesitas descansar, y yo necesito pensar. Alia asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Antes de salir, miró una última vez a Sadakat, una mirada cargada de tantos sentimientos que no se podían describir. Dolor, rabia, decepción y un poquito de pena. Porque a pesar de todo, a pesar de toda la traición, Alia había aprendido a querer a esa mujer durante el tiempo que vivieron juntas. Y verla así, derrotada, también dolía. Sadakat, dijo Alia antes de salir, yo no te deseo el mal. Yo nunca te he deseado el mal. Pero hoy tú me hiciste un daño que tal vez no tenga reparación. Espero de verdad, que algún día tú entiendas el dolor que causaste y que pidas perdón. Porque sin perdón, esta familia nunca se va a recuperar. Sadakat no respondió, solo se quedó mirando a Alia, con los ojos llenos de lágrimas, intentando guardar para siempre la imagen de aquella mujer que ella había despreciado tanto pero que ahora veía con otros ojos. Con los ojos de alguien que finalmente entendía cuánta fuerza, cuánto coraje, cuánta dignidad había siempre en Alia. Xihan y Alia salieron del salón juntos. Fikriye salió detrás de ellos. Y Sadakat, mis amigos, Sadakat se quedó sola. Sola en aquel gran salón que había sido el escenario de tantos momentos felices de la familia Albora. Sola con sus mentiras, sola con sus secretos, sola con su dolor. Pero, mis queridos, esa soledad no iba a durar mucho. Porque, ¿se acuerdan que dijimos que había un traidor en la casa? Pues bien, ese traidor sabía que ese era el momento de aparecer, el momento de jugar la siguiente carta. Y entonces, una sombra entró al salón, una sombra que se acercó a Sadakat con cautela. Señora Sadakat, ¿se encuentra bien?, preguntó la sombra, con una voz suave, casi melosa. Sadakat levantó la mirada, y al ver quién era, sus ojos brillaron, no de alegría, no de alivio, sino de rabia pura, porque ella, en ese momento, lo entendió todo. Entendió quién era el traidor. Entendió quién había entregado la carta a Fikriye. Entendió quién había maquinado todo aquello. Tú, dijo Sadakat, con una voz cargada de odio. Tú eres el traidor. Tú entregaste mi carta a Fikriye. Y la sombra sonrió. Sonrió con una frialdad que daba escalofríos. Yo no sé de qué está hablando, señora. Yo solo vine a ofrecerle un café. Usted parece cansada. Pero Sadakat sabía. Sadakat ahora sabía. Y mis amigos, lo que ella va a hacer con esa información en los próximos días, va a sacudir la mansión Albora hasta los cimientos. Porque Sadakat no es una mujer que se queda quieta. Sadakat no es una mujer que acepta una derrota. Sadakat es una guerrera. Y ahora que conoce al enemigo dentro de su propia casa, prepárense porque se viene la venganza. Mientras tanto, en la habitación de Xihan y Alia, el clima era pesado pero diferente. Era el peso del dolor compartido. Era el peso de las verdades reveladas. Pero también era el peso de un nuevo comienzo. Porque ahora, sin mentiras entre ellos, sin secretos escondidos por Sadakat, Xihan y Alia podían finalmente construir algo real. Alia, mi amor, dijo Xihan, sentándose a su lado en la cama. Yo te juro que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para reparar el daño que mi familia te hizo. Yo sé que no puedo borrar el pasado. Yo sé que no puedo devolverte los años que perdiste sufriendo. Pero te prometo, que de ahora en adelante yo voy a ser tu escudo. Yo voy a ser tu defensor. Yo voy a ser todo lo que tú necesites que sea. Alia lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero también con una sonrisa pequeña, frágil, pero real. Xihan, tú ya estás siendo todo lo que yo necesito, solamente al estar aquí, solamente al haber escogido la verdad en lugar de proteger a tu madre. Tú ya hiciste más por mí en este día
que cualquier otra persona en años. Y los dos se abrazaron. Un abrazo largo, fuerte, cargado de todo lo que ellos no podían decir con palabras. Un abrazo que sellaba un compromiso. Un abrazo que decía, de ahora en adelante, somos solo nosotros. Contra el mundo, si es necesario, pero juntos. Pero mis queridos, el momento de paz duró poco, porque en ese instante alguien tocó la puerta. ¡Tac, tac, tac! Era Fikriye. Hijos, ¿puedo entrar? Necesito hablar con ustedes. Es urgente. Cihan se levantó y abrió la puerta. Fikriye entró con una expresión seria. Cihan, Alia, ustedes necesitan saber algo más. Algo que descubrí hace poco tiempo y que tiene que ver con la seguridad de ustedes y de Dennis. Alia se enderezó en la cama. ¿De qué se trata, mamá? ¡Habla! Fikriye respiró profundo. Miró a Cihan, miró a Alia y dijo, hay alguien afuera de la mansión Albora que sabe sobre los secretos que se revelaron hoy. Y esa persona está esperando el momento perfecto para usar esa información contra ustedes. Tenemos que actuar rápido. Virgen Santísima, un enemigo externo. Mis amigos, además de toda la guerra interna que se está formando dentro de la mansión, todavía hay un enemigo afuera que está preparando su ataque. ¿Quién será? ¿Será un viejo enemigo de los Albora? ¿Será alguien envuelto en la historia del tío Kaya? ¿Será un nuevo personaje que apenas estamos conociendo? Cihan se puso pálido. ¿Quién es esa persona, Fikriye? Dímelo ya. Fikriye negó con la cabeza. Yo no sé el nombre completo. Solo sé que es alguien poderoso. Alguien con muchos recursos. Alguien que está planeando algo grande contra ustedes. Y necesitamos descubrir quién es antes de que ataque. Alia tomó la mano de Cihan. Mi amor, esto es demasiado. Primero tu madre, después la historia del tío Kaya, después mi padre, y ahora, un enemigo escondido. ¿Cuándo va a terminar todo esto? Cihan apretó la mano de Alia con fuerza. Mi amor, va a terminar cuando nosotros digamos que va a terminar. Cuando hayamos derrotado a todos los enemigos. Cuando hayamos descubierto todas las verdades. Cuando estemos finalmente en paz. Pero no vamos a llegar allá hoy. Vamos a llegar paso a paso. Y juntos. Fikriye sonrió al ver la determinación de los dos. Esa es la actitud, hijos míos. Esa es la actitud. Y yo voy a estar aquí, ayudándolos en todo lo que sea necesario. Yo no voy a permitir que nadie lastime a mi hija o a mi nieto otra vez. Mientras esa conversación importantísima sucedía en la habitación de Cihan y Alia, abajo, en el salón, Sadakat estaba teniendo su propia revelación. Porque ella, después de descubrir quién era el traidor, no se quedó quieta. No, Sadakat empezó a maquinar, a planear, a pensar en su revancha. Tú me traicionaste, dijo Sadakat al traidor. Tú entregaste mis cartas, tú destruiste mi relación con mi hijo. Pero yo te juro por todo lo que hay de más sagrado, que tú vas a pagar por esto, y vas a pagar caro. El traidor sonrió. Señora, yo creo que usted está confundida. Yo no hice nada de eso. Pero si usted necesita un café o cualquier otra cosa, estoy aquí para servirla. Pero Sadakat ya no se dejaba engañar. Sus ojos brillaban con una determinación que daba miedo. Sal de mi vista, sal antes de que yo pierda el control. Y prepárate, porque esta guerra apenas empezó. Y yo no voy a perder. Sadakat Albora no pierde guerras. El traidor salió del salón, pero antes de salir, lanzó una última mirada a Sadakat. Una mirada que decía, veremos quién gana al final. Y Sadakat, viendo aquella mirada, sintió un escalofrío recorrer su columna. Porque entendió, finalmente entendió, que el enemigo que vivía dentro de su casa era mucho más peligroso de lo que ella imaginaba. Esa noche, mis amigos, esa noche fue una noche larga en la mansión Albora. Nadie durmió. Nadie. Cihan y Alia conversaron durante horas sobre todo lo que había sucedido, sobre los próximos pasos, sobre cómo iban a investigar al enemigo externo y cómo iban a manejar la situación con Sadakat. Fikriye, en otra habitación, escribió cartas, hizo llamadas, organizó sus próximos movimientos. Y Sadakat, sola en su cuarto, lloró toda la noche. Lloró por la traición de su hijo, lloró por la traición del traidor, lloró por todo lo que había construido y que ahora estaba a punto de venirse abajo. Pero también, mis amigos, también empezó a planear. Sadakat empezó a pensar en cómo iba a recuperar el control, en cómo iba a probar que ella tenía razón, en cómo iba a derrotar a Fikriye. Y mis queridos, una Sadakat planeando es una Sadakat peligrosa, muy peligrosa. A la mañana siguiente,
cuando el sol empezó a salir sobre Mardin, la mansión Albora amaneció en un silencio extraño. Un silencio que no era de paz, sino de calma antes de la tempestad. Todos en la casa sentían que algo grande había cambiado, que la familia ya no sería nunca más como antes, que aquella revelación había abierto una herida que tal vez nunca se cerraría. Y en el medio de todo eso, el pequeño Dennis despertó, inocente, sin saber nada de la guerra que se había desatado la noche anterior, sin saber que su abuela había sido descubierta, sin saber que su madre había llorado hasta el amanecer, sin saber que su padre estaba lidiando con la peor crisis emocional de su vida. ¡Mami! ¡Mami!, gritó Dennis, corriendo por los pasillos de la mansión. Alya, al escuchar la voz de su hijo, sintió que el corazón se le calentaba. Y por primera vez en muchas horas, ella sonrió. Una sonrisa real. Porque ella entendió que, a pesar de todo, a pesar de toda la destrucción, ella todavía tenía a su pequeño Dennis. Y mientras lo tuviera a él, todo valdría la pena. Sihan, al ver a Alya sonriéndole a Dennis, también sonrió. Y se acercó, abrazando a los dos. Una imagen hermosa de familia. Una imagen que daba esperanza. Pero, mis amigos, esa imagen también era una imagen frágil. Porque alrededor de ellos había tantos peligros, tantos enemigos, tantas amenazas, que mantener esa familia unida iba a ser la tarea más difícil de sus vidas. Y para cerrar este capítulo inolvidable, les dejo con un gancho que va a explotar en el próximo episodio. Porque cuando Sadakat bajó las escaleras esa mañana, lista para enfrentar al traidor y para comenzar su plan de venganza, descubrió que el traidor había desaparecido durante la noche, se había fugado y se había llevado más cartas, más documentos, más pruebas comprometedoras de Sadakat. ¡Qué barbaridad! La guerra acaba de pasar a otro nivel. Sadakat ahora no solamente tiene a Fikriye como enemiga, también tiene a este traidor andando por ahí, con pruebas que pueden destruir todavía más a la familia Albora. Y ese traidor, mis amigos, ese traidor está planeando algo grande, algo que va a cambiar el rumbo de la historia, algo que ninguno de nosotros se va a esperar. ¿Quién es el traidor? ¿Qué va a hacer Sadakat ahora? ¿Cómo va a reaccionar Sihan cuando descubra que su madre quiere venganza? ¿Cómo va a protegerse Fikriye? ¿Y Alya? ¿Va a poder Alya proteger a Dennis en medio de tanta guerra? Las próximas escenas prometen ser explosivas, mis queridos. Prometen ser brutales. Prometen dejarnos a todos sin aliento. Porque la guerra entre Fikriye, Sadakat, Alya y Sihan apenas está comenzando. Y nosotros, mis amigos, nosotros vamos a estar aquí, juntos, acompañando cada giro, cada revelación, cada lágrima derramada en esta historia increíble. Y ahora les pregunto, mis queridos, ¿creen que Sadakat merece perdón después de todo lo que escondió durante años? ¿Creen que Sihan hizo bien al echar a su madre de la mansión principal? ¿Quién creen que es el traidor que vive dentro de la casa? ¿Será Nare? ¿Será Pakise? ¿Será alguien que ni siquiera consideramos todavía? ¿Y qué nota del 0 al 10 le dan a Fikriye por haber tenido el coraje de enfrentar a Sadakat después de tantos años? Dejen su respuesta aquí en los comentarios. Quiero leer lo que ustedes piensan. Quiero saber sus teorías, sus opiniones, sus emociones. Y no se olviden de dar like a este video para seguir trayendo más resúmenes de nuestra telenovela favorita. Suscríbanse al canal, activen la campanita y compartan este video con todos los amigos y familiares que también están enganchados con esta historia increíble. Porque mis queridos, esta historia apenas está empezando. Y lo que viene es para no dormir. Nos vemos en el próximo capítulo, mis amores. Y prepárense, porque la guerra acaba de empezar y nadie, absolutamente nadie, sale ileso de esta tempestad.